El trascendente sinérgico efecto dominó multiplica y potencia los resultados de esfuerzos y estrategias para la transmutación evolutiva desde la psicología holística de Kojin. Haciendo escuela. Libro 29. Filosofía metapsíquica terapéutica. FSMPT. Segunda lección. Apartado B. Representación gráfica de las facetas y círculos de la ficha de la tabla de la FSMPT. Apartado 1. Representación gráfica de la FSMPT. Para esta segunda lección ampliaremos los datos de la representación gráfica de la FSMPT, donde podemos observar que las figuras intervinientes son dos triángulos opuestos, 3, que delimitan y conforman un hexágono, 6, y un eneágono, 9, exterior que lo contiene todo. Así, 3, 6, 9, lo divino, lo humano y la creación quedan representados en este gráfico. Y como ya hemos dicho, cada arista del hexágono representa uno de los arquetipos duales de la personalidad, y las aristas del eneágono representan a los arquetipos trinos de los circuitos o cometidos de vida. En lo concerniente a los arquetipos duales o de las facetas de la personalidad, existen dos tendencias: la que nos permite avanzar, signo más, representado por una flecha verde en destrógiro, y la que nos genera retroceso, signo menos, representadas por las flechas rojas en levógiro, siendo esta alternancia, en mayor o menor medida, lo que posibilita la evolución, pues a veces se aprende más de los errores que de los aciertos. Si, por ejemplo, una persona tiene problemas con el estresarse, -3, ello hará que merme energía al recrearse, +3, y genere necesidades de rivalizar, -2, que merma al responsabilizar, verdadero, +2. Y si la fuerza de tal estresarse -3 resulta ser aún mayor, también podrá incrementar a los miedos, -1, que debilita al redolerse, +1, incrementando deudas, -6, que merman al redimir, +6, generando aplazamientos, -5, que merman al resolver, +5, generando pereza, -4, que merma al refortalecer, +4, lo que a su vez genera aún más estrés, -3, acrecentando así la inercia de un circuito vicioso cerrado de retroalimentación, flechas rojas, el cual podrá ser contrarrestado, compensado y resuelto con su opuesto recrearse, +3. Así, en este caso del estresarse, -3, cuyo opuesto es el recrearse, +3, el cual, si es bien trabajado, mejorará a su vez el refortalecerse, +4, y su opuesto pereza, -4, mejorando ello el resolver, +5, y a su opuesto aplazar, -5, lo que mejora al redimir, +6, y a su opuesto desidias, -6, incidiendo mejoras de vueltas en el redolerse, +1, y en su opuesto miedos, -1, lo que mejorará el responsabilizarse, +2, y a su opuesto rivalizar, -2, que incida positivamente de vuelta sobre el recrearse, +3, y su opuesto estresarse, -3, generándose así un circuito cerrado positivo, flechas verdes, de retroalimentación. Y de forma similar sucede con los arquetipos trinos concernientes a las 9 filas de la tabla con sus aspectos negativos, interiores, flechas rojas, y los aspectos positivos, exteriores, flechas azules, y sus conceptos, junto con el efecto del opuesto, que en el caso de los arquetipos trinos, el opuesto siempre serán los dos elementos enfrentados,
en vez de uno solo, como les acontece a los arquetipos duales. Apartado segundo. Representación gráfica de la ficha de la FS-MPT. Por lo general, en el primer abordaje de la terapia en que se usa esta tabla, al paciente le suelen surgir solo los 3 primeros redoleres del conflicto a resolver, con sus 3 responsabilizarses correspondientes: zona, fondo verde, igual, bloque 1. En la segunda terapia suelen surgir los 3 siguientes redoleres con sus correspondientes responsabilizarse, recrearse y refortalecerse, zona de fondo rosa, igual, bloque 2. En la tercera terapia es donde terminan de surgir los últimos 3 redoleres, junto con el resto de los elementos que completarán la ficha, zona azul, igual, bloque 3. Y son los datos del último circuito, y sobre todo de la última celda, los que resultarán más soterrados o inaccesibles, pero también los más valiosos para la resolución del conflicto, por lo que les denominamos datos trascendentes. Tanto es así que en el último elemento de la celda, el 6-9, es donde se suele esconder el mayor potencial para la resolución del conflicto a resolver en la terapia. También los 3 últimos redoleres del bloque 3 resultan de mucho interés terapéutico, por lo que les denominamos redoleres herramientas. Puesto que rellenar el bloque segundo, fondo rosa, y sobre todo el tercero, fondo azul, son muy tediosos por su gran extensión, parte se podrá realizar en la terapia, explicándole bien al paciente cómo se hace, y la otra parte se puede dejar para que el paciente lo realice por su cuenta, si bien volviendo a repasarlo para matizarlo y corregirlo en la terapia siguiente. Con ello, también conseguimos que el paciente se motive en sus propios procesos de resolución del conflicto y en la mayor toma de conciencia que supone el hacer uno mismo, pues a todos nos sucede que cuando se nos explica algo, creemos entenderlo, pero es solo cuando nos ponemos a ello, por nuestra cuenta, cuando tomamos conciencia de lo que nos faltaba por entender y asimilar. Aunque los colores verdaderos de los bloques son tal como se exponen en la primer ficha de la hoja anterior relacionada con los 3 bloques, en la ficha del paciente los aclaramos para que lo que escribamos encima quede bien legible. Apartado C. Facetas de la personalidad de aplicación en la FS-MPT. Compuesta por los 6 arquetipos duales que conforman nuestra personalidad, tal como se expone en esta tabla. Estas facetas no son lineales, sino cíclicas. Así, tras el redolerse que lleva al responsabilizarse, que se positiva en el recrearse, con cuya insistencia refortalecemos para poder resolver y sólo así poder redimir, retornando de nuevo al dolor del redolerse ya transmutado, desde el que el circuito se repite para bien, si lo estamos haciendo bien, o para mal, si lo estamos haciendo mal. Tan importante es en sí este circuito de las facetas humanas, que entender de los pormenores de sus componentes nos ayudará a entender de los errores en que nos quedamos atrapados y a saber cómo salir de ellos. Ante tal trascendencia, analicemos con más detalle los conceptos que caracterizan a cada uno de los arquetipos duales que conforman las facetas de la personalidad. Primer faceta: el poder del redolerse. Se representa con un cuadrado y sus datos se referencian en la primera columna de la ficha y de la tabla. 1. El redolerse es como sacar punta al lápiz, pero ha de hacerse sin excesos, pues sólo así podremos generar los apuntes necesarios para recordar lo que hemos de trabajarnos. 2.
El dolor interno no es debido a un agresor proceso externo que nos invade, sino a una creencia de que estamos experimentando un humillante proceso doloroso. 3. Hay dolores como el del deportista, que se esfuerza al máximo, o al trabajador que realiza un trabajo físico agotador. Pero si el dolor proviene de nuestra consentida decisión e interés, lo transformamos en orgulloso reto enriquecedor. 4. Así observamos que todo depende solo de nuestra creencia e intención ante unas experiencias que nos proporcionan un potencial enriquecimiento inevitable para nuestra evolución. 5. En esta faceta toca responsabilizar y culpar a los demás. 6. El redolerse es como un disco duro que guarda la información, constituyendo ello los fundamentos u orígenes de nuestro proceder, arraigado en el instinto de supervivencia que generan los deseos involuntarios en los que aún no ha intervenido el pensamiento, intervención del consciente, y por tanto todo se proyecta a culpar y a la mala suerte. 7. Está relacionado con nuestro cuerpo físico y con nuestra seguridad, instinto animal de ataque-huida. 8. Arraigado en el instinto de supervivencia que genera los deseos, apetencias instintivas. 9. Es este apartado reflejo en la primera columna donde deberemos tomar nota de todo aquello que nos fastidia, referente al conflicto a resolver, siempre desde la actuación propia de un bebé, 0 a 3 años, que solo reclama, pues no tiene responsabilidades ni obligaciones, solo derechos. 10. Así, en esta primer faceta o columna, siempre tendremos que responsabilizar de la culpa de lo que nos acontece a los demás. Crítica. Tema este de lo que es especialista nuestro ego, por lo que nos resultará de gran facilidad incluso acceder a los pormenores más insignificantes. 11. Se genera así una creencia en los enemigos con los que liberarse de cargos de conciencia para no sentirse culpable. 12. El redolerse tiene una directa implicación sobre mi postura ante la vida, ya que sirve para ver cómo interpreto la realidad de lo que vivo en mí, refleja en los demás, pues el ego no es capaz de hacerse esta interpretación tan intensa y concisa en su interior, ya que le es complicado echarse la culpa a sí mismo. 13. Así entenderemos sobre la ley de atracción verdadera, pues de lo que te quejas del exterior, redolerse, es de lo que más atraes, para poder resolver tus propios conflictos internos, ya que es justo de lo que más te redueles, de lo que más te apremia resolver en ti. 14. La ley de atracción no es una cuestión de que se atrae lo que se piensa, desea, menciona o trabaja, ni es una cuestión de que aquello en que nos focalizamos lo atraemos sin más. La verdad es que es justo aquello que atraemos lo que tenemos sin resolver en nosotros, pues es la sabiduría de la creación implícita en nosotros la que nos ofrece más medios para la toma de conciencia de los conflictos y dudas imprescindibles en su resolución, convirtiéndose dichos avisos en meros chivatos diseñados para nuestra toma de conciencia que faciliten nuestra evolución, lo que obedecen a una ley causal, lejos ello de depender de nuestra focalización o decisión. 15.
Solo desde el conflicto que analiza desde la lupa del redoler se accede a las oportunidades de victorias. Todos los restantes logros forman parte del cotidiano tránsito de vida que pasan desapercibidos sin aportar riquezas. 16. Si bien el redolerse que daña a la autoestima ha de ser corregido. Así, en la técnica de Ho'oponopono, en la que se dice «lo siento mucho, perdóname», tendremos en cuenta que admitir y asumir culpa de una forma que atenta contra la autoestima no es correcto, pues todos venimos a evolucionar desde la experimentación que precisa del efecto ensayo-error, y que es incluso en los aparentes fracasos más intensos desde los que podemos encontrar el mejor de los aprendizajes. Así, un redolerse en su justa medida resulta adecuado y necesario, pero nunca en ese exceso que atenta contra la autoestima o genere autodesvalorizaciones provenientes de un exceso de humildad. 17. Y recordar que el redolerse excesivo suele venir por un excesivo digo. El que mucho dice, poco hace, pues hablar por hablar resta energía a la capacidad de actuar, el hago. 18. El redolerse es el trampolín que nos impulsa hacia la toma de conciencia de los acontecimientos, permitiéndonos llegar allí donde el obsesivo rol protagonista del ego nos bloquea el acceso, haciéndose imprescindible la búsqueda de un equilibrio. 19. ¿Son los miedos provenientes de estados de agresividad, exceso de redoler, o de cobardía, defecto del redoler? Lo opuesto al adecuado redolerse equilibrado en su justa medida, necesario para evolucionar. Y son estos miedos los que generan retrocesos hacia la creación de nuevas deudas, siendo también la avaricia, proveniente de carencias sufridas, la que retrasa nuestros procesos, junto con las culpas y creencias en la mala suerte. 20. La vida, en los primeros estadios del bebé, le enseña que solo quejándose se obtiene lo que se necesita, por lo que este programa o estrategia se queda marcado muy preferentemente en el propio y poderoso instinto de supervivencia, haciendo ello que su erradicación sea una tarea muy complicada, pues a ello sumar que la mente del consciente es morbosa por naturaleza y se apega y aferra con más intensidad a estos vicios internos y a cualquier otro vicio externo. Segunda faceta, la grandeza del responsabilizarse. Se representa con el signo más. Sus datos se exponen en la segunda columna de la ficha y de la tabla. 1. El responsabilizarse es como el tomar anotaciones sobre todo aquello que acontece en nuestra vida y que por tanto nos concierne entender, asumir y resolver. Pero tema importante será disponer en este momento de un lapicero con la punta bien sacada, lo concerniente al redolerse. Sin buena punta no pueden tomarse buenos apuntes. 2. La responsabilidad está muy vinculada a la resignación del aguantar lo que a cada uno le toque en esta vida, pero es esta situación la que nos hace posible el hábito de asumir voluntariamente duros cometidos y metas que consideremos propicios e intransferibles. Sin este responsabilizarse, la implicación no será suficiente. 3. En este caso, toca aprender a exculpar a los demás. 4. Arraigado en los pensamientos que generan los razonamientos. 5. Disculpar las apariencias exteriores, entendiendo que todo es un proceso interno
que surge para ponernos manos a la obra. Sexto, en el paso del redolerse al responsabilizarse estriba la mayor trascendencia de esta técnica terapéutica, por lo que aprender a realizarlo correctamente supone un gran mérito. Segunda faceta, la grandeza del responsabilizarse. Se representa con el signo más. Sus datos se exponen en la segunda columna de la ficha y de la tabla. 1. El responsabilizarse es como el tomar anotaciones sobre todo aquello que acontece en nuestra vida y que por tanto nos concierne entender, asumir y resolver. Pero tema importante será disponer en este momento de un lapicero con la punta bien sacada, lo concerniente al redolerse. Sin buena punta no pueden tomarse buenos apuntes. 2. La responsabilidad está muy vinculada a la resignación del aguantar lo que a cada uno le toque en esta vida, pero es esta situación la que nos hace posible el hábito de asumir voluntariamente duros cometidos y metas que consideremos propicios e intransferibles. Sin este responsabilizarse, la implicación no será suficiente. 3. En este caso, toca aprender a exculpar a los demás. 4. Arraigado en los pensamientos que generan los razonamientos. 5. Disculpar las apariencias exteriores, entendiendo que todo es un proceso interno que surge para ponernos manos a la obra. 6. En el paso del redolerse al responsabilizarse estriba la mayor trascendencia de esta técnica terapéutica, por lo que aprender a realizarlo correctamente supone un gran mérito. Segunda faceta, la grandeza del responsabilizarse. Se representa con el signo más. Sus datos se exponen en la segunda columna de la ficha y de la tabla. 1. El responsabilizarse es como el tomar anotaciones sobre todo aquello que acontece en nuestra vida y que por tanto nos concierne entender, asumir y resolver. Pero tema importante será disponer en este momento de un lapicero con la punta bien sacada. 7. Esta segunda faceta requiere abordar esta terapia con una mente abierta, exenta de fanatismos y en total confianza con el terapeuta, rapport, pues es aquí donde surgirá la imprescindible toma de conciencia del darse cuenta de muchas actitudes que nunca antes abordamos ni entendimos. 8. En este paso tendremos que responsabilizar a nuestro ego, por lo que la tarea resultará siempre algo complicada e incluso desagradable. Pero cuando se entiende que la solución está a nuestro alcance, entonces comienza a rentabilizar tales esfuerzos e incomodidades. La voluntad del libre albedrío estará muy involucrada, por lo que no se tratará de generar desafíos, del a ver quién tiene más razón, si el paciente o el terapeuta. Siempre se trata de unir fuerzas, sinergia. 9. El poder de lo veo y lo quiero es el que nos hace caminar en dirección de otros que no nos llevan a ningún lugar. Hemos de tener presente lo que el ego sabe aportar, pero sin relajar las estrategias que le sepan equilibrar. El que maltrata al ego, porque solo sabe dañar, ignora de todos sus aportes imprescindibles para poder crecer, caminar y evolucionar. 10. Es el rivalizar el que debilita la colaboración, que requiere del verdadero responsabilizarse.
y ello genera competitividad, oposiciones, discrepancias, etc., que separa y aísla. Opuesto a esta necesidad de cohesión de colaboraciones sinérgicas, que aquí concierne, por mediación del trabajo, voluntad y esfuerzo, razonar, entender, aprender y evolucionar. Representa la oposición manifiesta en la dualidad, donde ahora sí hay cabida para la discrepancia y donde la ignorancia es el mayor enemigo. 11. La vida nos ha enseñado que ante circunstancias que nos acontezcan, siempre va delante el redoler relacionado con el bebé y después el responsabilizarse relacionado con el niño. El problema está cuando no encajamos bien el tiempo necesario para este cambio y el redolerse se excede en detrimento del responsabilizarse que llega tarde, haciendo más complicado el poder concluir todo el circuito de las 6 facetas de la personalidad que se precisa. O por el contrario, en aquellos que van de Superman por la vida, no dan su tiempo de maduración al redolerse cuando con excesiva rapidez proceden al responsabilizarse, lo que genera queme más que progreso, que devuelve al inmaduro redoler. Abriendo caminos, despertando conciencias, porque ya es el momento de aprender a generar sinergias. Psicología holística de Collín.